Cristo en el corazón de la familia y la familia en el corazón de Cristo. Comienza tu programa Dios y mi familia, por cortesía de radioangelus.org. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Y si perdonas, perdonarás con amor. Si está dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz. Ama y haz lo que quieras. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, mi querido hermano, esté en cada hogar, esté en cada uno de nosotros. Que cada vez que tenemos la oportunidad de dirigirnos a nuestro Padre Celestial, tenemos que decirle gracias. Tenemos que decirle gracias por la noche, por el día, por el tiempo, por la lluvia, por el aire, por la naturaleza entera que Dios nos permite, mi querido hermano, poder ver en este mundo hermoso. Es importante saludar a nuestros amigos que nos escuchan a través de radioangelus.org en nuestros países hermanos. De una manera especial saludamos a Fran y a Doña Mari, que siempre son fieles oyentes, y a otras familias que siempre están pendientes de los programas de esta radio hermosa. Abrazos fraternos a toda la familia Angelus. Abrazos fraternos a todo aquel que siempre está sediento de que Dios hable al corazón, de que Dios le hable a su interior. Y lo más importante, mi querido hermano y amigo que nos escuchas, es que la paz tiene que irradiar todo el tiempo. Es que la gracia y el amor infinito tienen que irradiar en tus rostros, en tu interior, en todo lo que tú tienes. Y todo lo que tú tienes lo tienes porque Dios te lo ha dado. Vamos a reflexionar en esta mañana, tarde o noche donde tú estés sobre el perdón en la familia. Es importante que usted y yo sepamos que el perdón tiene que estar todos los días. Desde el inicio del amanecer, cuando tú pones el pie en el suelo que te levantas, hasta el anochecer. Es importante también tú, mi querido hermano y amigo, que si tú ya eres padre de familia, también enseñes a tus hijos desde pequeños a pedir perdón, para que ellos también enseñen a perdonar a los demás. Es algo bastante complicado, es algo, se podría decir, engorroso, es algo que quizás todos, y no habrá ningún humano que no haya experimentado dolor, que no haya experimentado rencor, que no haya experimentado heridas, que no haya experimentado situaciones difíciles que le han destruido, que le han dañado, que le han perjudicado, y que eso le ha marcado ciertas situaciones difíciles en su vida. Dicen que había un hombre llamado Leonardo Bravo,
que amaba mucho su patria. Era un hombre que le prestaba sus servicios en la armada. Cuando él inició, dice que luchaba por la independencia, él y su hermano Miguel y su hijo Nicolás. Ellos se enrolaron como soldados dispuestos a dar su vida. Pero dice la historia que tomaron a un hombre llamado Leonardo, prisionero, y lo trasladaron a otro país donde fue fusilado. Mientras tanto, su hijo, cuenta la historia, Nicolás, venció con quienes tenía la batalla en ese momento y tomó 300 prisioneros. Ese mismo día recibió la noticia del fusilamiento de su padre. Lleno de dolor, la primera reacción que tuvo: tengo 300 prisioneros. Entonces, inmediatamente, lo primero que pensó, por su ira en ese momento, fue ordenar el fusilamiento de esos hombres. Al amanecer del siguiente día, este hombre había tomado otro tipo de decisión. Porque en ese momento él quería vengarse por lo que le habían hecho a su padre. Pero perdonó la vida de los 300 prisioneros y además los liberó. ¿Por qué este hombre tomó esa decisión? ¿Habría habido en ese momento perdón y clemencia? Porque el perdón, mi querido amigo, es no tomar en cuenta la culpa. La clemencia es perdonar también la pena. Y todo esto por benevolencia, es decir, el amor que tiene que haber en una persona hacia otra persona. Y si el amor está dentro de ti, aunque estés herido, en ese momento el amor contrarresta y te hace tomar este tipo de decisiones. Cuando alguien ofende, tiene culpa y merece una pena. Y peor si la culpa es grave, también se podría considerar que también la pena tiene que ser grave. En el largo del camino usted se va encontrando y a medida que usted va transcurriendo los años, usted se va topando con una serie de situaciones que de una u otra manera van marcando su vida. El proceso a hacerse el mal, cuando el mal está dentro de nosotros, cuando lo que te han causado, cuando el problema que ha sido grande y lo que te ha sucedido en tu vida, llamémosle problema, llamémosle infidelidad, llamémosle pérdida de papá o mamá, o de tus hijos, que les sucedió algo inesperado. Ese sed de venganza suele ser normal y eso no se le puede quitar a nadie, mi querido hermano. Pero hay algo que viene a contrastar lo contrario. Le podríamos llamar que es el amor. Pero el odio es complicado y el odio destruye. Porque hay muchas familias
¿Por qué hoy en día, mi querido hermano, nos podemos dar cuenta nosotros que hay mucha destrucción en el matrimonio? ¿Por qué tú no te estás dando cuenta que dentro de tus hijos no está encontrando la parte de consenso, la parte de entendimiento, la parte de comunicación? Sino que de repente tú ves a tus hijos como que fueran unos desconocidos y se tratan de una manera callejera, de una manera hostil, de una manera que le vamos a llamar pandilleril, o con palabras que no son normales en lo que tú realmente le estás enseñando a tus hijos. Pero ya te has preguntado, ya te has autoevaluado si tú como padre o madre estás cometiendo el error y estás confundiendo a tus hijos porque tu manera de ser, tu comportamiento les está dañando directa o indirectamente. ¿Por qué es importante que usted revise sus sentimientos? Y porque cuando estamos hablando de perdón, yo no sé qué tipo de situación puede ser complicada. ¿Por qué perdonar? Fíjate que yo me recordaba de mi papá. Cuando yo estaba quizás 12 años, yo me recuerdo que mi padre, pues, él tomaba casi todos los fines de semana alcohol. Pues en una de esas tantas, y en una de las tantas, te puedo decir, momentos que no fueron agradables de mi padre hacia mi madre, y también incluidos nosotros. A mi madre, hubo una persona que le habló mal a mi papá de mi mamá. Mi papá en estado de ebriedad, por los benditos celos, llegó durante la semana, porque él en ese tiempo casi no pasaba con nosotros porque se iba a trabajar. Y mi querido hermano, terrible recordar estas partes, pero lo digo porque vemos muchos hijos que muchas veces tenemos heridas con nuestros padres, y porque no tenemos el valor de expresar, o porque no tenemos el valor de confesar, o porque no tenemos el valor de decirlo, siempre vamos a vivir con esa herida y con ese dolor y con ese odio. Porque la falta de perdón, una de las complicaciones y una de las ramas más complicadas es el odio. Pues decirte, mi querido amigo, que mi padre, pues, abusó de su machismo y estuvo a punto de asesinar a su esposa. ¿Quién tuvo que ver en esto? Las personas que no tienen nada que hacer. Las personas que se dedican a andar en la calle chismeando. Las personas que se dedican a estar pasando textos equivocados para perjudicar y dañar al otro, que no ni siquiera se acuerda porque está totalmente dedicado a su trabajo. Y muchas personas hoy en día se dan la tarea de andar mensajeando, porque como es hoy en día, es la modalidad. En aquel tiempo, como no existían los teléfonos celulares,
Lo que hacían en los pueblos es esperar en la esquina al fulano y decirle, mira, vení para acá que quiero hablar con vos, mira, tu mujer esto y esto y esto. Pero ¿qué sucede, mi querido hermano, cuando nosotros actuamos de una manera machista? Y no quiero decir que solo el hombre puede actuar de esta manera. También es viceversa. Porque hay mujeres que no escuchan. Hay mujeres que solo se dejan enfermar de la cabeza. Y hay mujeres que ni siquiera tienen la gentileza de preguntarle a uno de hombre, ¿de dónde venís? ¿O qué hiciste? ¿O por qué venís tan tarde? Si yo te tengo bien marcado el tiempo. Si tenés vehículo, hasta te tienen medido los minutos que te vas a tardar de donde salís de tu trabajo a la casa. Si no tenés vehículo, te miden el tiempo, cuánto te vas a tardar en la parada, en el bus y en el traslado a casa. Porque si de ese tiempo tú te atrasaste y no llegaste en la hora indicada, las mujeres celosas hoy en día lo primero que dicen, ya venís de estar con la otra, o con quién diablos te has quedado, o con quién estás. Pues resulta que mi padre y mi madre, que sé que están conmigo en el corazón, porque los dos están ya con Papito Dios, no recapacitó, se dejó llevar por el alcohol, actuó de una manera machista, y Dios me puso en el camino para que yo estuviera en ese momento y me llegaran a hablar y me dijeran, mira, tu mamá la tienen allá tirada y no sabemos qué va a pasar porque tu papá está totalmente desquiciado y posiblemente ya no encontré a tu mamá. Hermano y hermana, yo 12 años, posiblemente uno siempre busca y siempre se va a ir con la persona más débil. En este caso, yo tenía que defender a mi madre. Pero actué de una manera que no se imaginan. Agarré un corvo, me le fui encima a mi papá, lo reté, me ayudaron a que mi mamá la metieron en un lugar para que ya no la siguiera agrediendo. Pero ¿a qué quiero llegar? Que en ese momento a mí se me abrió una herida grande con mi padre. Se me abrió un odio totalmente hacia él. Pero qué difícil, mi querido hermano, que se separaron una semana, me recuerdo. A los 15 días ya estaban nuevamente juntos. Volvía a estar la normalidad dentro del hogar. Pero qué terrible para mí. Porque yo durante las noches, cuando mi papá llegaba en estado de ebriedad, yo no dormía, mi querido hermano. Yo estaba con los ojos bien abiertos. Porque yo decía, se va a levantar a medianoche y la va a ahorcar o la va a matar. Yo trataba de dormir lo más cerquita de mi mamá. Yo me hacía el dormido. Mis hermanas creo que ni saben esto. Pero yo me hacía el dormido. Fingía que estaba bien dormido. Pero mi temor era que mi mamá no amaneciera. Y siempre estaba ahí con aquella aflicción de que algo podía pasar. Pero ¿qué pasó con mi papá? Que yo me recuerde. Mi papá, yo tenía 15 años cuando mi papá murió en un accidente de tránsito. Pero yo realmente, hermano y hermana,
nunca nos perdonamos con él. Yo nunca le dije a él, papá, perdóname. Él nunca me dijo, hijo, perdóname. Cuando lo estábamos enterrando a él, me recuerdo que yo lloraba porque era mi papá, pero también aquella querida herida que me causó con mi madre quedó abierta. Quizás pasé, mi querido hermano, quizás unos 10 años. Unos 10 años hasta que yo tuve un retiro de sanación interior. Y me recuerdo de que allí lo único que se me venía a mí en mi mente en ese retiro, cuando los hermanos decían, ¿con quién tenés el problema? ¿Con quién tenés una herida que no podés perdonar? Y solo se me veía la imagen de mi padre. Pero yo realmente, yo decía, yo a mi papá no lo odio, pero sí estaba la herida. ¿Por qué perdonar? ¿El perdón nace de la bondad natural de la persona o del amor natural que tiene al que cometió la culpa? Los padres perdonan con mucha facilidad las faltas de los hijos porque los quieren. Yo tengo la bendición de tener 2 hijos. Y como padre te puedo decir que sí, es normal que de repente tus hijos te saquen de las líneas, como dicen algunos, ¿verdad? O te saquen del contexto y te saquen tu indio, como decimos aquí en nuestro país. Y bueno, yo siempre he sido una persona que quizás algunas veces me paso de estricto. Hay algunos que me han dicho de que si soy demasiado protector, demasiado cuidador a mis hijos. Hay alguien que hubo un día que me dijo que por qué no los dejaba volar, que los soltara. Pero ¿qué es más importante? Pregunto. ¿Corregir a tu hijo cuando tenés que corregirlo o dejarlo que se te pierda y que se te vaya por lugares donde no tiene que irse y tú como tata aguado o nana aguada no te preocupaste, ni siquiera tuviste el tiempo para preguntarle qué le pasaba? O por lo menos escucharlo. A mí me encanta cuando mis hijos de repente se suben al vehículo y me dicen, mira papi, fíjate que tal cosa. O mira papi, fíjate que esto y esto y esto me pasó. O sea, qué hermoso es cuando tu hijo o tu hija, independientemente que seas un ogro, porque yo algunas veces me siento como un ogrito. Me voy a poner ogrito, no me voy a poner ogro porque se ve muy feo, ogrito, chiquito. Pero yo me enojo en un momento, pero de repente yo a mis hijos los veo, los admiro y siempre voy a ver el bien para ellos. Me puedo enojar en un ratito, pero al ratito yo estoy con ellos. Que nos pase el indio, como dicen algunos. Te cuento, uno en los hijos siempre hay diferentes. Mi hijo varón es bastante emotivo, cariñoso, sentimental, pero es un indio también. Se enoja, se encierra en su cuarto y ahí pasa encerrado. Hasta que le pasa, sale. Mi hija es totalmente diferente. Ella se enoja en el momento, pero a los 15 minutos está como que nada. Ese es cuando logramos entender y cuando logramos comprender, pero tenemos que tener un cuidado. Y cuando digo, ¿por qué perdonar?
Si yo a mi padre pasé casi 10 años, y digo casi 10 años porque hasta que estuve en ese retiro, logré que se me cerrara esa herida, porque digo que se me cerró, porque posteriormente a eso, cuando tuvimos encuentros íntimos en las partes del perdón, a mí ya no me aparecía mi padre. Eso significó que yo ya había perdonado a mi padre. Y esto es importante porque también tenés que tener en cuenta que cuando tú le haces un daño a tu hijo, mira, es que hay distintos daños diferentes. Los padres de familia tenemos que tener cuidado cuando hay algunos que dicen que tenemos preferencia con los hijos. Ese es un tremendo error craso. Jamás hay que tener inclinación para los hijos. Jamás hay que tener una dirección que solo aquel. ¿Por qué? Porque inconscientemente, amigo y amiga, le estás perjudicando al otro. De repente tú te das cuenta que tu hijo o tu hija están tristes y no te dicen por qué están tristes, porque los acabas de herir. Mira, yo estoy muy, y te digo esto con alegría, me encanta cuando mi esposa de repente le ha comprado algo al niño, pero me dice, espérate que le voy a comprar algo a la niña. Eso es ser inteligente. ¿Por qué? Porque los dos son tus hijos y los dos tienen el mismo derecho. Y si a uno le diste, al otro le tenés que dar. Y cuando se equivocan y cuando los tenés que reprender a los dos de la misma manera. No le vas a dar a uno con el cincho y al otro le vas a dar con una palmadita. Totalmente equivocado. ¿Por qué perdonar? Porque usted y yo sabemos, mi querido hermano, que no solo en la familia se están dando los problemas por falta de perdón hoy en día. ¿Qué está sucediendo en nuestro país? ¿Por qué tanto crimen contra las mujeres, feminicidios? ¿Por qué desgraciadamente hoy en día los hombres están matando a las mujeres con un odio pero tan alto que se han dado el lujo de encontrar en este país, El Salvador, a jovencitas que las han quemado? Y en la mayoría de veces el crimen ha sido por celos, ha sido por ser infieles, ha sido porque la mujer se separó de la pareja y quizás ni al mes de separada ya anda con el otro fulano, y el otro, como todavía está herido, como todavía anda con dolor, porque todavía está totalmente destrozado porque es por la separación, lo primero que hace es agarrar lo que tiene que agarrar, y como el odio va directamente contra la mujer, la asesina. ¿Qué tenemos que tener cuidado hoy en día los que dizque están con sus parejas, pero que dicen que son liberales? Cuidado. Yo siempre he dicho y siempre soy del criterio, y no se me va a quitar, yo no estoy en contra de la tecnología, ni estoy en contra de los celulares, ni estoy en contra de las redes sociales. Es más, eso ha venido a beneficiarle a muchos. En el caso mío me ha venido a beneficiar en mi trabajo, porque me evita grandes recorridos para ir a visitar a un cliente, cuando hoy de la manera más fácil se pueden comunicar y te pueden dar un dato importante. Para eso es las redes sociales, para cosas positivas, para saludar a una buena amiga, a un buen amigo, para saludar a tu familia, pero no para destruir. Desgraciadamente hoy en día eso existe y por eso se está creando tanto dolor. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, verso 21.
Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Y el Señor le contestó: hasta 7 veces. No te digo 7, sino 77 veces. O sea, alguien va a decir, y va a agarrar la calculadora y va a decir: solo voy a perdonar 400 y pico de cosas, y los demás no puedo, porque yo tengo que desquitarme con este hijo de tal por cual, o con esta hija de tal por cual, o con este que yo no me quedo mordido, como dicen algunos. A mí no me la vuelve a hacer. En los lugares de trabajo es normal encontrarse con las personas que te vas a encontrar con personas que son totalmente envidiosas. La envidia es parte de estas situaciones complicadas que vienen a dañar a las personas, que hoy en día nosotros decimos son cosas que se dan. Pero dice 70 veces 7. La palabra 7 es que no tiene fin. Es todas las veces que tenés que perdonar. Cuando tú te equivocas, lo primero que le decís a Dios en el Padre Nuestro: perdónanos, así como nosotros perdonamos. O sea, la pregunta es: ¿y nosotros tenemos el valor? Tenemos el valor de decirle a la esposa o al esposo: mira, perdóname porque hoy en la mañana por gusto te maltraté. Perdóname porque anoche te ignoré. Perdóname porque ayer te dije que la comida no servía. Perdóname porque quizás anoche o ayer o ahora necesitabas un abrazo y no te lo di. ¿Tenés el valor de decir eso? Pero ¿qué sucede, mi querido hermano, cuando nosotros fingimos el perdón? Y esto es más terrible. Digo esto porque yo tenía un compañero de trabajo, increíblemente, con esta persona había algo pero terrible, había como un odio total hacia mi persona como no tenés idea. Era un compañero de trabajo que yo decía: ¿yo a este qué le he hecho, pues? Porque yo todo lo que hacía en mi trabajo para él no servía. O sea, éramos en áreas diferentes. Yo estaba en la área de recursos humanos y él estaba en el área de contabilidad de costos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todo el tiempo él estaba llevando cosas a la presidencia para ponerme en mal, que yo estaba actuando mal con los empleados, que yo estaba actuando mal con las personas que decían que les descontábamos dineros y que yo me tomaba el dinero. Por cualquier cosita me ponía en mal. Y tanto es así, para no alargarte esta situación con esta persona, que hubo un día, en un mes de diciembre me recuerdo, que pasó algo que me sacaron de mi quicio. Yo me recuerdo que andaba entregándole todas las boletas al personal de fin de año, pues todo el mundo alegre y contento porque nos íbamos de vacaciones ese día. Cuando llego a la oficina, de repente veo a una persona que no era tan grata en mi computadora y lo veo revisando documentos que no tenía que revisar, y de repente veo al auditor por allá y encerrada la dueña de la empresa con otro. ¿Y qué pasó? Y me llaman y me dicen: mira, fíjate que nos acaba de comentar aquí el fulano tal, que tú le has robado tanto. O sea, la palabra robar
es que tú te agarres algo y te lo eches a tu bolsa. En este caso, estábamos hablando de dinero. Pero lo más absurdo, mi querido hermano, para que me entendás, es que nosotros ahí no manejábamos dinero en efectivo, sino que todo era electrónico. O sea, el punto es, ¿cómo podía ser que esta persona me podía decir a mí que yo le estaba robando dinero cuando yo ni siquiera estaba tocando un billetillo por ahí, porque eran totalmente documentos? Y le digo yo a la señora, mire, pero qué absurdo lo que usted me está diciendo. ¿Cómo puede ser posible que me esté diciendo que yo le estoy robando a este señor cuando aquí no se toca dinero, sino que todo es a través del banco? Explíqueme. Pero tanto, mire, yo en ese momento, como la persona estaba a la par de ella con quien tenía yo el problema, me le fui encima, así con la palabra, me le fui encima y le tiré un trompón por la misma cólera que me dio en ese momento. Y tanto es así, mi querido hermano, que se dio un desorden total en la presidencia de ese lugar, de mi trabajo. Perdí todo mi tiempo que tenía. Me hicieron firmar nuevo contrato porque en ese momento yo decía, bueno, ¿me quedo sin trabajo o qué? Y lo que más me dolía que en ese momento, que tanto era mi cólera, mi odio, mi dolor con esta persona, que ni siquiera logré hacer lo que tenía que hacer porque me lo quitaron. Entonces yo cuando ese día salí, la persona no salió, se quedó ahí en el lugar. Y vino la señora y me llamó y me dijo, mire, yo le voy a pedir que le pida perdón a este fulano ahorita, porque no pueden estar trabajando los dos aquí, pídale perdón, discúlpese con él. Hipócritamente, como hacemos muchos, hipócritamente en ese momento yo le dije, sí, está bien, me disculpo. No, pídale perdón, no, me disculpo. Ok, está bien, perdóname. Pero yo, como estábamos calientes, yo no me había percatado que él me había ensartado una parte de un lápiz en la parte por la oreja. Y yo me toqué y voy viendo que tenía sangre. Y cuando vi que tenía ensartado eso, lo primero que pensé y dije, allá afuera lo espero y le echo el carro. Este no se me escapa ahora. ¿Cómo puede ser posible? Y habemos muchas personas que cometemos este mismo error. Estamos diciendo en el momento que sí estamos perdonando, disculpando, pero en su adentro está el odio, porque realmente no estás perdonando. Y les juro y les puedo decir ahorita, mi querido hermano, que yo lo esperé a este fulano. Mi familia sin darse cuenta, porque me recuerdo que en ese día tenía un 15 años de una amiga de la familia. Ella ya en la fiesta y yo casi a punto de tomar una decisión equivocada. Y quizás ya ni hubiera llegado a la fiesta y no que hubiera llegado a la cárcel porque mi intención en ese momento era, de verdad, atropellarlo con el vehículo. Y lo digo porque realmente así fue. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pasó el tiempo, seguimos trabajando juntos con esta persona, que lastimosamente estábamos casi bastante cerca, que un cubículo nos separaba. Y en una de esas tantos, este amigo, porque lo podría considerar, porque yo no le puedo tomar, ya no le puedo decir que lo odio, ya no le puedo decir que nada de eso, porque todo eso pasó. Esta persona pues empezó a tener problemas en la próstata. Lo operaron y la operación quedó mala. Regresó a trabajar
Y en una de esas tantas situaciones, él se comenzó a lamentar, me recuerdo, fue un día por la semana, y comenzó a llorar en el cubículo de él. Y como él solo Chelito me decía, me dijo, Chelito, ¿y qué te pasa? No aguanto, anda al baño. Pero como a la hora, otra vez, Chelito, haceme el favor, llévame al hospital. Mire, amigo y hermano que me escuchas, a las 2 de la tarde yo me recuerdo que tomé mi vehículo, lo llevé al vehículo, lo subí, lo recosté, me lo llevé al hospital. Porque era un dolor que llevaba este hombre que no se imagina, lloraba como un niño. Y cuando llegamos al hospital me recuerdo que allá pues a mí me tocó andarla haciendo de hijo. Y tanto es, mi querido hermano y amigo, que cuando a él lo estaban ya, le dijeron que se cambiara y todo lo demás, a mí me tocó quitarle la ropa, a mí me tocó ponerle la bata, y me decía la enfermera, mire, agarre bien a su papá, lleve para allá a su papá. Y yo por dentro decía, Señor, ¿pero por qué me estás haciendo esto? Yo por dentro decía, ¿y cómo puede ser posible que mi más gran contrincante del trabajo donde yo estoy, yo lo ande y lo esté llevando para allá y para acá en esta situación? Hermano y hermana, a este hombre me tocó hacerle cosas que a mis hijos nunca les he hecho. Me tocó limpiarle las partes íntimas porque se orinó totalmente. Porque cuando le rompieron con una sonda, se bañó totalmente. Y a mí me ha tocado ayudar a la enfermera a hacer esto. Pero yo inconscientemente yo no sabía que el Señor en ese momento a mí me estaba sanando de ese problema que tenía, de ese odio que tenía con esta persona. Porque totalmente, no le voy a negar, era un odio que yo tenía con esta persona. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que muchas personas decimos que perdonamos, pero que realmente no sabemos. Es que a veces tenemos como lágrimas de cocodrilo, o como cuando las personas van a los retiros. Dicen que perdonan, lloran y se te acercan y te dicen, perdóname, hermano, hermana. Pues sí, pero hay cosas que son difíciles de decir, que hasta que se te presentan las situaciones vas a perdonar. Mire, yo me recuerdo que hemos salido casi las 7 de la noche del hospital con esta persona. Lo llevé a su casa. Y me recuerdo que lo bajé, se lo llevé a la mamá de él y le dije, mira, aquí viene su hijo, viene bastante mal de salud, pero gracias a Dios ya pasó la prueba. Ya viene con la sonda puesta. Siguiente día me recuerdo que me llevaron la incapacidad para que se la firmara. A la siguiente semana que llegó, lo primero que hizo él fue acercarse y decirme, Chelito, te agradezco y perdóname por todo lo que mal que ha habido. Me di cuenta que con lo que hiciste, solo una persona de buen corazón lo puede hacer. Y le dije yo, no, fue Dios quien me ayudó a que te perdonara y a que me perdonara yo mismo por el odio que te estaba teniendo. Y aquí en adelante yo no te pido que seamos amigos. Lo único que te pido es que ya no nos compliquemos, que ya no nos perjudiquemos y que ya no nos dañemos, porque a nada vamos a llegar. ¿Qué sucede cuando en los matrimonios no se logra tener un perdón sano? Un perdón sincero. ¿Qué sucede cuando hay personas metidas que no son de tu hogar y con perdón
y con respeto lo voy a decir, muchas veces las mamás o los hermanos o los papás son mequetreques, ya sea con el esposo o con la esposa, y aún son demasiado alcahuetos con los nietos, que ellos los quieren mangonear y quieren hacer lo que ellos dicen, y algunas veces crean conflictos entre papá y mamás, y esos conflictos te vienen a generar problemas de perdón. Y cuando estas cosas vienen a estallar, vienen a relucir problemas que, entre comillas, se podría decir que ya estaban totalmente sanos. Yo te podría decir que gracias a Dios, en mi matrimonio, que no es fácil, todos los días hay que enfrentarse a una situación diferente, pero te puedo decir que hace 8 años atrás o 6 años atrás, mi vida era bastante complicada, porque con mi esposa por todo peleábamos, por todo discutíamos. No había algo que fuera, sino que siempre había una excusa para discutir. Pero nos dimos cuenta un día que a veces estábamos discutiendo por cosas estériles o por gusto, porque a ella le alimentaban su mentecita y le pasaban alimentando cosas que ni siquiera me preguntaba si era cierto o no era cierto. Entonces se ahogaba, se perjudicaba, y cuando tenía que explotar, explotaba. ¿Y qué pasaba con esto? Que también se perjudican a los hijos, porque cuando hay problemas entre papá y mamá, se perjudican a los hijos. Porque cuando no hay entendimiento, también el papá o la mamá, cuando hay una guerra entre esposos, también se dañan a los hijos, y ahí vienen los problemas. Aprender a perdonar a papá o a mamá es importante, porque el problema no puede ser, como dice la palabra de Dios, no dejes que pase al siguiente día el dolor que tenés. No puede ser posible que le estés diciendo al Señor: perdóname todos los días, si yo ni siquiera tengo la decencia de perdonar a quienes daño. Y mire, muchas veces dañamos a las personas con malas miradas. Dañamos a las personas con nuestras actitudes negativas. Dañamos con ofensas. Dañamos a las personas cuando ni siquiera tenemos la gentileza de acercarnos o preguntarles cómo están, qué tienen, qué no tienen, si comió o no comió. Cuidado, madre de familia y padre de familia, con tus hijos cuando les has causado un dolor y no logres pedir perdón y no logres encajar con tu hijo, porque eso en adelante, cuando tu hijo sea grande o cuando tu hijo sea adulto o cuando tu hijo tenga razón de conocimiento, a ti te va a doler, porque cuando tú lo necesites no lo vas a encontrar. Si no ponemos de nuestra parte, mi querido hermano, hay personas que dicen: le voy a poner la ley del hielo, lo voy a ignorar, hay que ver qué hace, qué me importa lo que le pase. Eso no es lo que Dios quiere en una familia. La obligación de usted y mía, mi querido hermano, es preocuparse por su primera comunidad, que se llama el hogar. No puede ser posible que muchas personas finjamos que somos felices en nuestro hogar y que andamos afuera del tingo al tango, como dicen algunos. Hay unos que andan con la Biblia para allá y para acá, y que van a oración aquí, que van a oración allá, que van a ir a imponerle manos a uno, imponerle manos al otro. Y cuando le preguntas en tu hogar cómo está,
tartamudean y se quedan ahí, dudando porque tienen enfrente los hijos. Porque algunas veces los mayores jueces o son los hijos o son la esposa o el esposo, porque no tenés la solvencia moral, porque en tu casa no son lo que realmente aparentás en la calle. Ya dejemos de fingir. Ya dejemos de tener doble cara. Mejor pidamos perdón cuando tenemos que pedir perdón. Mejor cuando tengamos el deseo de abrazar a un hermano, démoselo pero de corazón. 70 veces 7 dice la palabra de Dios que tenemos que perdonar. O sea, todo el tiempo, mi querido hermano. Si el amor querés que llegue a tu hogar, si el amor querés que esté dentro de tu núcleo, si el amor querés que esté dentro de tu ambiente de trabajo, que haya armonía, entonces haz lo que dice la palabra de Dios. Amémonos unos a los otros, porque de nada va a servir que llegues a darte de pecho a la iglesia, a donde quiera que tú vayas, o que quieras darte de pecho todos los días, como dicen algunos que todos los días van a la Santa Misa y cuando salen de la Santa Misa hacen cosas que dan mucho que desear. Mejor hazlo de corazón, y cuando le des la mano a un hermano y cuando le digas que lo extrañas de verdad, entonces, mi querido hermano, dile de verdad que si lo quieres, o dile de verdad que sí lo perdonas por lo que hizo. Es importante que usted y yo sepamos hablar con nuestras parejas. Ya no finjamos. Expresarles a tus hijos que los querés, que los amás. Y muchas veces no necesitas decírselos, sino con tus hechos hablas. El testimonio es importante, porque hay de aquel que quiera fingir, porque hay de aquel que hable bonito a los demás, y cuando tu esposa le preguntas qué tal se está portando contigo, ni has terminado de preguntarle a tu esposa cuando ya se le llenaron los ojos de agua. ¿Por qué tenemos que llegar a situaciones pero tan complicadas? Porque muchas veces nos tienen tan sumisas nuestros esposos que no tenemos el valor de decirles en qué le están regando. Luchemos porque nuestras familias sean diferentes. Luchemos para que nuestros hijos sean diferentes. No perdamos el tiempo en babosadas que tenemos, que después nos vamos a lamentar. Dediquémosles el tiempo y escuchemos a nuestros hijos hoy que todavía podemos. Escuchemos a la pareja que Dios te ha dado y te vas a dar cuenta que cuando Dios permite que haya comunicación, las cosas van a ser diferentes. Padre, yo hoy te pido perdón. Te pido perdón por todos aquellos que he ofendido. Por todos aquellos que he hablado en sus espaldas y no he tenido el valor de enfrentarlos y de decirles por qué no estoy bien con ellos o qué no me gusta de ellos. ¿Por qué no he tenido el valor de decirle a mi esposa, mira, me equivoqué? Mira, no estoy de acuerdo en esto. Si tú me enseñas y tú me estás diciendo que 70 veces 7 tengo que perdonar y que todo el tiempo tengo que perdonar, perdóname, Señor. Te entrego y pongo, Señor, a todas las familias Ángelus, a todas las familias que hoy en día están teniendo dificultades, Señor,
por falta del perdón. A todos aquellos que hoy están teniendo problemas serios, porque no tienen el valor de decirles en qué están equivocados. Que la gracia del Espíritu Santo, que María Santísima, que el poder de lo alto se derrame en todos aquellos que hoy están necesitando de tu presencia y de tu poder. Paz y bien desde El Salvador para el mundo entero. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor, la mía también.
programa Dios y mi familia fue transmitido por cortesía de radioangelus.org. Si quieres estar al tanto de todo nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Telegram como @radioangelus, y en YouTube nos encontrarás en el canal Ángeles de Dios.